¿Alguna vez has sentido que trabajas arduamente, pero los resultados financieros no reflejan tu esfuerzo? Como si existiera un techo invisible sobre tus finanzas, un límite que no puedes traspasar por más que lo intentas. Lo que nadie te ha dicho es que existe una sabiduría divina, una estrategia celestial para la prosperidad que trasciende las fórmulas convencionales del mundo. Hoy, el Espíritu Santo te ha traído a este mensaje porque es tiempo de una revelación profunda que cambiará para siempre tu relación con el dinero y los recursos. La Biblia contiene 4 negocios infalibles, 4 estrategias divinas que han funcionado a través de los siglos para aquellos que tuvieron ojos para ver y oídos para oír. Y cuando descubras el tercer principio, entenderás por qué muchos creyentes sinceros permanecen atrapados en ciclos de escasez a pesar de su fe. Este video no es casualidad en tu vida, es una cita divina, un encuentro sobrenatural con la verdad que Dios ha reservado para este tiempo específico en tu caminar. Jesucristo mismo dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad que estás a punto de recibir tiene el poder de liberarte de limitaciones financieras que han afectado no solo tu bolsillo, sino tu capacidad para cumplir el propósito divino para tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede ser la llave que abre la puerta a la dimensión de provisión sobrenatural que Dios siempre tuvo para ti. La sabiduría de Dios no es simplemente conocimiento acumulado, hermano mío, es un tesoro escondido que el Padre ha reservado para aquellos que tienen hambre de su presencia. Cuando el rey Salomón tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, al Señor no pidió riquezas ni fama, sino sabiduría para gobernar. Y la Biblia nos revela en 1 Reyes 3:13 que Dios le dijo, «También te he dado las cosas que no has pedido, riquezas y gloria». ¿Entiendes lo que esto significa para tu vida? La sabiduría divina es el negocio más rentable que existe en el reino, porque cuando buscas primero el rostro de Dios, todo lo demás viene por añadidura. En Proverbios 8:18-19, la sabiduría misma declara, «Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida». Tu corazón es un altar donde debes sacrificar diariamente tus propias ideas y entendimientos para recibir la mente de Cristo. Cada decisión financiera que tomas sin consultar al Espíritu Santo es como sembrar en tierra no preparada. ¿Cuántas veces has corrido detrás de oportunidades que parecían brillantes a tus ojos, pero que no tenían el respaldo del cielo? La sabiduría divina no solo te muestra qué hacer, sino cuándo hacerlo y con quién hacerlo. Es un activo espiritual que genera dividendos eternos. El enemigo no necesita que fracases completamente, solo necesita que tomes decisiones sin la dirección del Espíritu Santo, porque sabe que cuando operas con sabiduría humana, estás limitado a resultados humanos, pero cuando operas con sabiduría divina, abres canales sobrenaturales de provisión. José interpretó sueños en Egipto no porque estudió psicología, sino porque tenía una conexión íntima con Jesucristo, la fuente de toda revelación, y esa sabiduría lo llevó del calabozo al palacio. La Biblia dice en Santiago 1:5, «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». ¿Estás pidiendo sabiduría o solo soluciones temporales? La sabiduría divina te permite ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Te capacita para transformar crisis en testimonios. Cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, no perdió su identidad ni su fe.
utilizó la sabiduría de Dios para interpretar el sueño de Nabucodonosor y fue exaltado. La Biblia dice en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Este versículo no es una sugerencia, es un mandato del cielo. Dios está diciendo que antes de adquirir propiedades, antes de iniciar negocios, antes de hacer inversiones, debes adquirir sabiduría, porque sin ella todo lo que construyas estará edificado sobre arena movediza. La sabiduría divina no solo te muestra cómo generar riqueza, sino cómo administrarla con propósito eterno. Muchos cristianos piden a Dios prosperidad, pero no han desarrollado el carácter para manejarla. La sabiduría te enseña que los recursos no son para tu gloria personal, sino para extender el reino de Dios en la tierra. Proverbios 3:13-14 declara: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Cuando operas con la mente de Cristo, tus decisiones financieras no solo impactan tu cuenta bancaria, sino que tienen repercusiones eternas. Cada inversión se convierte en una semilla para la expansión del Evangelio. Cada negocio se transforma en una plataforma para manifestar el carácter de Jesucristo. Pero eso no es todo. La diversificación no es un concepto moderno de Wall Street. Hermano mío, es una estrategia celestial revelada en las Escrituras hace miles de años. Cuando el Espíritu Santo inspiró a Salomón a escribir en Eclesiastés 11:2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, estaba revelando un principio divino de administración que trasciende las épocas. Este no es un consejo casual. Es una instrucción profética para los hijos de Dios que desean prosperar en tiempos de incertidumbre. La diversificación no refleja falta de fe, como algunos erróneamente enseñan. Al contrario, demuestra sabiduría y mayordomía responsable de los recursos que el Padre ha confiado en tus manos. Observa cómo los patriarcas aplicaron este principio. Abraham no solo tenía ganado, sino también plata, oro y siervos. José no almacenó grano en un solo lugar, sino en todas las ciudades de Egipto. El rey Salomón diversificó en comercio, agricultura, ganadería y minería. La reina de Sabá quedó sin aliento al ver la diversidad de su riqueza. Tu corazón es un altar donde debes sacrificar la mentalidad de escasez que te hace aferrarte a una sola fuente de ingresos. Cuando dependes exclusivamente de un empleo, un cliente o un negocio, estás exponiendo tu provisión a vulnerabilidades innecesarias. La Biblia nos muestra en Proverbios 27, 23, 24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Esta advertencia divina nos llama a estar atentos y a no poner todos nuestros huevos en una sola canasta. El enemigo no necesita quebrar tu negocio principal, solo necesita que ignores la instrucción divina de diversificar. Porque sabe que cuando todos tus recursos están concentrados en un solo lugar, una crisis en ese sector puede devastar toda la economía. Pero cuando sigues el modelo bíblico de diversificación, creas múltiples canales para que la bendición de Dios fluya hacia ti. Incluso los levitas, que no recibieron tierra como herencia, diversificaron sus ingresos. Recibían diezmos, primicias, porciones de sacrificios y enseñaban la ley. La Biblia dice en Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Nota que dice riquezas en plural, no singular. Dios quiere darte múltiples fuentes de bendición, no solo una.
Cada ambiente siembra una semilla diferente en tu vida financiera. Cuando diversificas, siguiendo la guía del Espíritu Santo, no estás actuando por miedo, sino por revelación. La mujer virtuosa de Proverbios 31 es un ejemplo perfecto de diversificación bíblica. Ella compraba campos y plantaba viñas, hacía telas y las vendía, consideraba heredad y la compraba. No limitaba su capacidad productiva a una sola actividad. La Biblia dice en Proverbios 31:16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Esta mujer entendía que la diversificación no solo protege contra pérdidas, sino que multiplica las oportunidades de ganancia. ¿Estás limitando a Dios a una sola fuente de provisión o estás abriendo múltiples canales para su bendición? La diversificación bíblica no es dispersión sin propósito. Es expansión estratégica guiada por la sabiduría de Dios. Cuando Jesús alimentó a las multitudes, ordenó a sus discípulos que recogieran los pedazos sobrantes en 12 cestas. Nada debía perderse. De la misma manera, el Espíritu Santo quiere guiarte para que ninguna oportunidad de bendición se pierda en tu vida. Proverbios 10:4-5 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. La diversificación requiere diligencia y atención a las estaciones. No puedes sembrar en todos los campos al mismo tiempo, pero puedes estar atento a los tiempos de Dios para cada inversión. Cuando aprendes a diversificar según la dirección divina, no solo proteges tu futuro financiero, sino que posicionas tu vida para ser un canal de bendición para muchos. Porque cada fuente de ingreso puede convertirse en un río de provisión para el reino de Dios. La tierra no es simplemente un activo material, amado Hijo de Dios, es un pacto viviente entre el Creador y su pueblo. Cuando Jesucristo le prometió a Abraham en Génesis 13:15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, no estaba simplemente otorgándole una propiedad. Estaba estableciendo un principio espiritual que resonaría a través de las generaciones. La tierra representa mucho más que metros cuadrados o títulos de propiedad. Es un símbolo tangible de la fidelidad de Dios y un vehículo para su bendición. En un mundo donde muchos cristianos han abandonado la mentalidad de posesión territorial por espejismos digitales, el Espíritu Santo está restaurando la revelación de que la tierra es parte fundamental del plan divino para la prosperidad de sus hijos. Tu corazón es un altar donde debes sacrificar la mentalidad nómada que te hace conformarte con alquilar en lugar de poseer. La Biblia establece claramente en Salmos 115:16, los cielos son los cielos de Jehová, pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Este versículo revela la intención original de Dios, que sus hijos administren territorios como mayordomos de su reino. Cuando Isaac sembró en tierra de Gerar durante una hambruna, la Biblia dice en Génesis 26:12 que sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Observa que Isaac no huyó de la crisis, sembró en medio de ella, en la tierra que Dios le había señalado, y su obediencia activó una cosecha sobrenatural que desafió las circunstancias naturales. La tierra bajo tus pies puede ser el canal para tu próximo milagro financiero. El enemigo no necesita que rechaces completamente la idea de poseer tierra. Solo necesita que pospongas indefinidamente esta decisión, convenciéndote de que no es el momento o que los precios están muy altos. Porque sabe que cuando un hijo de Dios establece su heredad en un territorio, ese lugar se convierte en un punto de anclaje para bendiciones generacionales.
La historia de Noemí y Ruth nos muestra en Ruth 4:3 cómo la redención de una propiedad familiar fue el vehículo para la restauración completa. La Biblia dice: entonces dijo Booz al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Esta transacción inmobiliaria no fue un simple negocio, fue el catalizador para el linaje mesiánico que eventualmente produciría al rey David y finalmente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás viendo la tierra como Dios la ve, como un vehículo para su propósito eterno? Cada ambiente siembra una semilla, y la tierra que posees determina qué tipo de cosecha producirás. Cuando Caleb pidió específicamente la montaña de Hebrón como su herencia en Josué 14:12, no estaba simplemente buscando un lugar para retirarse. Estaba reclamando un territorio estratégico que requería fe y valor para conquistar. La Biblia registra su declaración: ahora pues, dame este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Caleb entendía que la tierra prometida no venía sin gigantes, pero su fe en la promesa de Dios era mayor que los obstáculos. De la misma manera, la propiedad que Dios te está llamando a poseer puede tener gigantes en forma de requisitos financieros, documentación complicada o condiciones adversas. Pero cuando avanzas con fe, activas la presencia de Dios, que hace posible lo imposible. La tierra es un vehículo para la transferencia de riqueza en los últimos tiempos. La Biblia promete en Proverbios 13:22 que la riqueza del pecador está guardada para el justo. Esta transferencia no ocurre mágicamente. Sucede a través de vehículos concretos, y la propiedad territorial es uno de los principales. Cuando José administró sabiamente la crisis en Egipto, el resultado final fue registrado en Génesis 47:20. Y compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Esta adquisición estratégica de tierras durante una crisis económica posicionó al pueblo de Dios para prosperar mientras otros sufrían. El Espíritu Santo está revelando estrategias similares para los creyentes discernientes en este tiempo. No es coincidencia que estés escuchando este mensaje hoy. Dios quiere mostrarte territorios específicos que ha reservado para ti, lugares que serán puntos de contacto para su provisión sobrenatural y plataformas para extender su reino. La tierra bajo tus pies no es solo suelo, es un pacto visible de la fidelidad de Dios con tu familia por generaciones. La movilidad no es simplemente un concepto logístico, amado Hijo de Dios. Es un principio espiritual que vemos manifestado a través de toda la Biblia. Cuando observamos el ministerio de Jesucristo, notamos que Él raramente permanecía en un solo lugar. La Biblia nos muestra en Lucas 8:1 que Él andaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Esta movilidad constante no era casualidad, era estrategia divina. Donde Jesús se movía, los milagros sucedían, las vidas eran transformadas y la provisión sobrenatural se manifestaba. El Espíritu Santo quiere revelarte hoy que tu capacidad de moverte estratégicamente puede ser el canal que Dios use para desatar prosperidad sin precedentes en tu vida. Tu corazón es un altar donde debes sacrificar la mentalidad sedentaria que te mantiene atado a zonas de confort improductivas. Cuando Pedro permitió que Jesús usara su barca como plataforma para predicar en Lucas 5:3, estaba poniendo su movilidad al servicio del reino.
y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Lo que siguió fue extraordinario. Después de prestar su medio de transporte para el avance del Evangelio, Pedro recibió una pesca milagrosa que rompió sus redes. La Biblia registra en Lucas 5, 6, 7. Y cuando lo hicieron, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Entiendes la profundidad de este principio? Cuando pones tus recursos móviles al servicio de Dios, Él los llena sobrenaturalmente. El enemigo no necesita que te quedes completamente inmóvil. Solo necesita que te muevas sin propósito divino, desperdiciando energía y recursos en direcciones que no producen fruto para el reino. Porque sabe que la movilidad estratégica guiada por el Espíritu Santo es una amenaza para su dominio. Observa cómo Abraham, el padre de la fe, fue llamado a moverse constantemente. Génesis 12, 1, 2 registra: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La bendición estaba conectada directamente con su obediencia para moverse. La Biblia dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Estás dispuesto a moverte por fe incluso cuando no ves claramente el destino final? Cada ambiente siembra una semilla, y los territorios por los que te mueves determinan qué tipo de oportunidades encontrarás. La historia de José nos muestra cómo Dios utilizó su movilidad forzada, de Canaán a Egipto, de la casa de Potifar a la cárcel y finalmente al palacio, para posicionarlo estratégicamente. La Biblia dice en Génesis 41:46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Observa que una vez en posición de autoridad, José no permaneció en el palacio. Recorrió toda la tierra, implementando su estrategia de provisión. Esta movilidad estratégica salvó a naciones enteras de la hambruna. De manera similar, Dios puede usar tu disposición para moverte, cambiar de ciudad, viajar para cerrar negocios, visitar nuevos mercados o incluso migrar a otro país, como el canal para desatar provisión no solo para ti, sino para multitudes. La movilidad en el reino de Dios no es solo física, también puede ser adaptabilidad para cambiar de métodos, estrategias y enfoques según la dirección del Espíritu Santo. Pablo entendía este principio cuando escribió en 1 Corintios 9:22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Esta flexibilidad estratégica le permitió alcanzar diversos grupos con el Evangelio. En el ámbito de los negocios y las finanzas, Dios está llamando a sus hijos a desarrollar esta misma adaptabilidad. La Biblia dice en Proverbios 27:23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Esta diligencia implica moverse para supervisar, adaptarse a nuevas condiciones y responder ágilmente a las oportunidades. En un mundo que cambia rápidamente, los creyentes que entienden la movilidad como principio divino tendrán ventaja. No temas a los cambios ni a los nuevos territorios. Cuando te mueves bajo la dirección del Espíritu Santo, cada paso activa una cadena de bendiciones que no podrías experimentar permaneciendo estático. Tu disposición para levantarte y moverte
Puede ser la llave que abre la próxima dimensión de provisión sobrenatural en tu vida. La oración estratégica no es simplemente una actividad religiosa, amado Hijo de Dios. Es una herramienta de guerra espiritual que posiciona tu vida financiera en alineación con los propósitos eternos del reino. Cuando Santiago escribió en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Estaba revelando un principio fundamental. La oración no es primordialmente para pedir recursos, sino para solicitar la sabiduría divina que te mostrará dónde están esos recursos y cómo acceder a ellos. Jesucristo mismo nos enseñó en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La oración estratégica busca primero el reino, no las cosas. Tu corazón es un altar donde debes sacrificar las oraciones superficiales que solo piden bendiciones materiales sin buscar propósito eterno. La verdadera oración estratégica se alinea con lo que vemos en la vida de Salomón. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que pidiera, él respondió en 1 Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón no pidió riquezas directamente, pidió sabiduría para cumplir su propósito. Y la Biblia registra que Dios se agradó tanto de esta petición que le dio no solo sabiduría, sino también riquezas y honor sin precedentes. La oración estratégica siempre pone el propósito divino por encima de la ganancia personal. Y paradójicamente, esto desata una abundancia que las peticiones egoístas nunca podrían producir. El enemigo no necesita que dejes de orar completamente, solo necesita que tus oraciones sean superficiales, rutinarias y desconectadas de la estrategia divina. Porque sabe que cuando un hijo de Dios ora estratégicamente, los recursos del cielo se movilizan y las fortalezas financieras se derrumban. Observa la oración de Jabes en 1 Crónicas 4:10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal para que no me dañe», y le otorgó Dios lo que pidió. Esta oración no era un simple deseo de prosperidad, era una petición estratégica que incluía 4 elementos clave: bendición, expansión territorial, presencia divina y protección. La Biblia dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Estás orando por revelación de oportunidades ocultas que los ojos naturales no pueden ver. Cada ambiente siembra una semilla, y el ambiente de oración que cultivas determina qué tipo de revelación financiera recibirás. Daniel entendía esto cuando se arrodillaba 3 veces al día frente a su ventana que miraba hacia Jerusalén. La Biblia dice en Daniel 6:10, «Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes». Esta disciplina de oración estratégica, mantenida incluso bajo amenaza de muerte, posicionó a Daniel para recibir revelaciones que ningún otro consejero en Babilonia podía acceder. De manera similar, tu compromiso con la oración estratégica, especialmente cuando parece inconveniente o costosa, te posicionará para recibir inteligencia divina sobre movimientos financieros que otros no pueden percibir. No es coincidencia que los grandes hombres y mujeres de negocios en el reino testifiquen que sus mejores ideas y conexiones vinieron durante tiempos de oración.
La oración estratégica no solo cambia tus circunstancias, transforma tu perspectiva sobre esas circunstancias. Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios en la prisión, y el resultado no fue solo su liberación, sino la salvación del carcelero y su familia. La Biblia dice en Hechos 16, 25, 26, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces, súbitamente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Esta oración, en medio de la adversidad, desató un poder sobrenatural que no solo los benefició a ellos, sino que creó oportunidad de salvación para otros. Cuando oras estratégicamente por tu situación financiera, no solo estás buscando tu provisión, sino posicionándote como canal de bendición para muchos. La Biblia promete en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz sobrenatural que viene a través de la oración estratégica es el fundamento para tomar decisiones financieras sabias que otros, dominados por el afán y la ansiedad, simplemente no pueden concebir. Tu vida de oración no es un detalle secundario en tu estrategia financiera. Es el componente central que determina todo lo demás. La obediencia no es simplemente cumplir reglas religiosas, amado Hijo de Dios. Es la respuesta de amor a la voz del Padre que activa canales sobrenaturales de provisión. Cuando Moisés registró en Deuteronomio 28, 1, 2, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Estaba revelando un principio eterno. La obediencia precede a la bendición. No es una fórmula mágica ni una transacción comercial con Dios. Es el flujo natural del reino. Así como el agua siempre fluye hacia abajo por la ley de gravedad, la provisión divina siempre fluye hacia la obediencia por las leyes espirituales establecidas por Jesucristo desde la fundación del mundo. Tu corazón es un altar donde debes sacrificar diariamente tu voluntad propia y tus planes preconcebidos. La historia de Noé nos muestra el poder transformador de la obediencia radical. La Biblia dice en Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta simple declaración encierra una profundidad asombrosa. Noé obedeció construyendo un arca en tierra seca, preparándose para una lluvia que nunca antes había caído, enfrentando la burla de toda una generación. Su obediencia no solo salvó a su familia, también preservó la continuidad de la raza humana y el linaje mesiánico. La obediencia de Noé activó una provisión que trascendió su propia necesidad inmediata. De manera similar, cuando obedeces las instrucciones específicas que el Espíritu Santo te da, aunque parezcan ilógicas, para la mente natural, estás posicionándote para una provisión que impactará no solo tu vida, sino generaciones futuras. El enemigo no necesita que desobedezcas abiertamente, solo necesita que demores tu obediencia, que la negocies, que la condiciones, porque sabe que la obediencia parcial es realmente desobediencia disfrazada. Observa lo que sucedió con el rey Saúl
en 1 Samuel 15. Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas, pero él decidió preservar lo mejor del ganado, supuestamente para ofrecer sacrificios. Samuel le respondió en 1 Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La desobediencia de Saúl, aunque racionalizada con intenciones aparentemente espirituales, le costó el reino. La Biblia dice en Isaías 1:19, «Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra». Nota la secuencia. Primero la disposición del corazón, si quisiereis, luego la obediencia activa, y oyeréis, y finalmente la provisión, comeréis el bien de la tierra. Estás obedeciendo completamente las instrucciones que Dios te ha dado para tu vida financiera. Cada ambiente siembra una semilla, y el ambiente de obediencia que cultivas determina qué tipo de cosecha recogerás. La historia de Isaac nos muestra cómo la obediencia en tiempos de escasez produce abundancia sobrenatural. La Biblia registra en Génesis 26:1-3. Después hubo hambre en la tierra, y se le apareció Jehová, y le dijo, «No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré». Contrario a la lógica humana que sugeriría migrar hacia áreas más fértiles durante una hambruna, Dios instruyó a Isaac a permanecer en Gerar. El resultado fue asombroso, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Génesis 26:12. La obediencia de Isaac a una instrucción divina que desafiaba la sabiduría convencional activó una cosecha sobrenatural del 10,000%. De manera similar, el Espíritu Santo puede estar guiándote a invertir, sembrar o permanecer en lugares que la lógica humana consideraría improductivos. Tu obediencia a esa voz suave puede ser la llave que desbloquee tu próximo nivel de provisión milagrosa. La obediencia no es solo evitar lo malo, es perseguir activamente lo que Dios ha ordenado. Cuando Jesús instruyó a Pedro en Lucas 5:4, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar», estaba pidiendo una obediencia que requería esfuerzo adicional después de una noche infructuosa de trabajo. Pedro respondió, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Lucas 5:5. Esta obediencia activa, que iba más allá del cansancio y la lógica profesional, produjo una pesca tan abundante que necesitaron ayuda para recogerla. La Biblia promete en Malaquías 3:10, «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Este versículo no solo habla del diezmo, sino del principio más amplio de que la obediencia financiera activa ventanas de bendición que la desobediencia mantiene cerradas. Cuando obedeces las instrucciones específicas de Dios para tu vida, sean relacionadas con dar, invertir, ahorrar o incluso con qué personas asociarte en los negocios, estás posicionando tu vida bajo un flujo de provisión sobrenatural que desafía las limitaciones de la economía natural. Tu obediencia hoy puede ser la llave que abre la puerta a la abundancia que has estado buscando por años. El endeudamiento no es simplemente un problema financiero, amado Hijo de Dios. Es una condición espiritual que afecta tu libertad para cumplir el propósito divino. Cuando Salomón escribió en Proverbios 22:7, «El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta», no estaba simplemente haciendo una observación socioeconómica.
estaba revelando una ley espiritual. La deuda establece un yugo sobre tu vida que limita tu capacidad para responder ágilmente a la dirección del Espíritu Santo. Jesucristo vino para darte vida en abundancia según Juan 10:10, pero muchos creyentes viven en escasez autoimpuesta porque han permitido que la deuda consuma los recursos que Dios destinó para bendición, generosidad y expansión del reino. Tu corazón es un altar donde debes sacrificar los deseos inmediatos que te empujan hacia el endeudamiento imprudente. La Biblia advierte claramente en Proverbios 21:5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Esta prisa por adquirir lo que no podemos pagar ha esclavizado a muchos creyentes. El apóstol Pablo instruyó en Romanos 13:8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este versículo no prohíbe absolutamente toda forma de crédito, pero establece un principio claro. La libertad financiera debe ser el estado normal del creyente. Cuando estás constantemente endeudado, tu capacidad para amar y servir a otros se ve comprometida, porque tus recursos están ya comprometidos con tus acreedores. La deuda no solo afecta tu bolsillo, afecta tu capacidad para cumplir el mandamiento más importante: amar a Dios y al prójimo. El enemigo no necesita que te arruines financieramente de golpe. Solo necesita mantenerte en un ciclo constante de deuda que drene lentamente tu potencial, porque sabe que mientras estés pagando intereses a los sistemas del mundo, tendrás menos recursos para invertir en el reino de Dios. La trampa de la deuda se presenta frecuentemente disfrazada de oportunidad o solución rápida. La Biblia advierte en Proverbios 22, 26, 27: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Este pasaje revela la progresión peligrosa del endeudamiento. Comienza con un compromiso aparentemente manejable, pero puede terminar afectando tus necesidades más básicas. La Biblia dice en Deuteronomio 28:12 que el plan de Dios es que prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Estás viviendo en este nivel de bendición o has aceptado la deuda como un estilo de vida normal? Cada ambiente siembra una semilla, y el ambiente de deuda que permites determina qué tipo de cosecha financiera recogerás. La historia del profeta Eliseo y la viuda en 2 Reyes 4 nos muestra cómo Dios ve la deuda. Esta mujer clamó: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía a Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. 2 Reyes 4:1. Nota que aunque su esposo era un hombre temeroso de Dios, la deuda que dejó casi esclaviza a sus hijos. La deuda no respeta tu devoción, opera según principios implacables que pueden afectar incluso a las generaciones futuras. El milagro que Dios realizó a través de Eliseo no solo pagó la deuda, sino que proporcionó para que la viuda y sus hijos vivieran del remanente. 2 Reyes 4:7. Este es el patrón divino. Dios quiere liberarte completamente de la deuda y establecerte en abundancia sostenible. Pero este milagro comenzó cuando la viuda reconoció su situación y buscó ayuda divina. ¿Has reconocido honestamente ante Dios el impacto espiritual que la deuda está teniendo en tu vida? La libertad del endeudamiento no es solo para tu beneficio personal. Es para posicionarte como un canal de bendición para otros. Cuando estás libre de deudas, puedes responder generosamente a las necesidades que el Espíritu Santo te muestra. La Biblia dice en Efesios 4:28:
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El propósito último de la prosperidad bíblica no es la acumulación, sino la distribución. Mientras estés atrapado en el ciclo de la deuda, tu capacidad para ser este canal de bendición se ve severamente limitada. Deuteronomio 15:6 promete: porque Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, y prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Este versículo revela que la libertad financiera no es solo un beneficio personal, es una posición estratégica de influencia. Cuando estás libre de deudas, puedes ejercer influencia espiritual sin las limitaciones que la dependencia financiera impone. Tu libertad de la deuda no es solo un logro financiero, es un posicionamiento estratégico para mayor impacto en el reino de Dios. El plan para salir de deudas no es simplemente una estrategia financiera, amado Hijo de Dios. Es un camino de restauración espiritual que comienza con el arrepentimiento genuino. Cuando David escribió en Salmos 51:10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí», estaba reconociendo que la transformación verdadera comienza en lo interno. Antes de implementar cualquier estrategia para salir de deudas, debes enfrentar honestamente las actitudes y decisiones que te llevaron a esta situación. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es cambiar completamente tu mentalidad sobre el dinero, las posesiones y el contentamiento. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:8, «Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto». Este contentamiento bíblico no es conformismo, es libertad espiritual de la codicia que frecuentemente nos empuja hacia el endeudamiento. Tu corazón es un altar donde debes sacrificar el orgullo que te impide hacer un diagnóstico honesto de tu situación financiera. Muchos creyentes permanecen atrapados en deudas porque se niegan a enfrentar la realidad de sus finanzas. La Biblia aconseja en Proverbios 27, 23, 24. «Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre». Este versículo nos llama a una evaluación cuidadosa y honesta de nuestra situación. El primer paso práctico para salir de deudas es documentar absolutamente todo lo que debes: a quién, cuánto, con qué tasa de interés y en qué plazo. Esta claridad, aunque dolorosa inicialmente, es liberadora porque te permite ver exactamente qué estás enfrentando. Como Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad sobre tus finanzas, por incómoda que sea, es el primer paso hacia tu libertad financiera. El enemigo no necesita que permanezcas endeudado para siempre, solo necesita que pospongas indefinidamente un plan serio para salir de deudas, porque sabe que sin un plan concreto, las buenas intenciones se desvanecen rápidamente. La Biblia dice en Proverbios 21:5, «Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza». Este versículo contrasta la diligencia planificada con la prisa desordenada. Establecer un plan para salir de deudas requiere determinar prioridades claras. La sabiduría convencional sugiere pagar primero las deudas con mayor interés, pero en algunos casos, eliminar primero las deudas pequeñas puede proporcionar victorias psicológicas importantes que mantienen tu motivación. Lo crucial es que tu plan sea específico, medible y realista.
La Biblia dice en Habacuc 2:2, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Cuando escribes tu plan de libertad financiera y lo revisas regularmente, estás aplicando este principio bíblico. Has establecido un plan escrito con fechas específicas para eliminar cada deuda. Cada ambiente siembra una semilla, y el ambiente de fidelidad financiera que cultivas determina qué tipo de liberación experimentarás. Establecer un presupuesto disciplinado es esencial para salir de deudas. La Biblia dice en Lucas 14, 28, 30, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Un presupuesto no es una restricción. Es una herramienta de libertad que te permite dirigir intencionalmente cada peso hacia tus prioridades. Para muchos, esto significa adoptar temporalmente un estilo de vida radicalmente más simple. Como Pablo escribió en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esta flexibilidad espiritual para ajustar tu estilo de vida según sea necesario es una marca de madurez que acelera tu camino hacia la libertad financiera. Sembrar financieramente mientras estás saliendo de deudas parece contradictorio para la mente natural, pero es un principio espiritual poderoso. La viuda de Sarepta en 1 Reyes 17 enfrentaba no solo deudas, sino hambruna y muerte inminente. Sin embargo, cuando el profeta Elías le pidió que preparara primero un pan para él, con sus últimos recursos, su obediencia activó un milagro de provisión continua. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Reyes 17:16. De manera similar, mientras trabajas diligentemente para eliminar tus deudas, no debes descuidar la siembra espiritual a través del diezmo y las ofrendas. La Biblia promete en Malaquías 3:10, 11, traed todos los diezmos al alfolí, y probadme, ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Esta promesa incluye específicamente protección contra el devorador, que puede representar gastos inesperados, reparaciones costosas o crisis financieras que podrían descarrilar tu plan para salir de deudas. Tu fidelidad en la siembra. Mientras pagas tus deudas, posiciona tu vida para recibir la intervención sobrenatural de Dios en tu situación financiera. Las conexiones estratégicas no son simplemente relaciones casuales o networking profesional, amado Hijo de Dios. Son enlaces divinos ordenados por el Espíritu Santo para posicionarte en lugares de influencia y provisión. Cuando José estaba en la prisión egipcia, aparentemente olvidado y abandonado, la Biblia registra en Génesis 41:4 que fue puesto a cargo de dos funcionarios importantes del faraón, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Esta conexión aparentemente insignificante se convertiría más tarde en el puente que lo llevaría del calabozo al palacio. El Espíritu Santo quiere revelarte hoy que hay personas específicas que Dios ha designado para ser parte de tu destino financiero, y tu capacidad para discernir y cultivar estas conexiones estratégicas determinará en gran medida tu nivel de prosperidad. Tu corazón es un altar donde debes sacrificar las relaciones tóxicas que drenan tu potencial y bloquean
tu avance. No todas las conexiones son divinas, algunas son distracciones disfrazadas. La Biblia advierte en 1 Corintios 15:33, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este principio se aplica poderosamente a tus asociaciones financieras y de negocios. Las personas con quienes te conectas regularmente influyen profundamente en tu mentalidad, tus decisiones y, en última instancia, tus resultados. Proverbios 13:20 declara, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esta sabiduría divina nos enseña que nuestras conexiones tienen el poder de elevarnos o hundirnos. Examina honestamente. ¿Las personas con las que pasas más tiempo te están acercando a tu destino divino o te están desviando sutilmente? El enemigo no necesita aislarte completamente, solo necesita rodearte de las conexiones equivocadas que te mantendrán ocupado, pero improductivo. Porque sabe que cuando un hijo de Dios se conecta con las personas divinamente asignadas, se activan dimensiones de bendición que ningún obstáculo puede detener. Observa cómo Dios conectó estratégicamente a Ruth con Booz. La Biblia dice, en Ruth 2:3, fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Este versículo revela algo fascinante. Lo que parecía una coincidencia o casual, aconteció. Era en realidad una cita divina. Ruth no sabía que estaba entrando en el campo de su Redentor, pero Dios lo había orquestado perfectamente. De manera similar, el Espíritu Santo está guiándote hacia encuentros casuales, que son, en realidad, conexiones estratégicas ordenadas por el cielo. La Biblia dice en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Estás atento a las conexiones divinas que Dios está poniendo en tu camino. Cada ambiente siembra una semilla, y los ambientes relacionales que frecuentas determinan qué tipo de oportunidades se desarrollarán en tu vida. Daniel y sus 3 amigos se conectaron estratégicamente entre sí para mantenerse fieles en un entorno pagano. La Biblia registra en Daniel 2:49 que cuando Daniel fue promovido, inmediatamente usó su influencia para posicionar a Sadrach, Mesach y Abednego en lugares de autoridad. Esta red de apoyo mutuo les permitió mantener su integridad y prosperar en una cultura hostil. De manera similar, necesitas identificar y cultivar relaciones con personas que comparten tus valores y visión, pero que quizás operan en diferentes esferas de influencia. La Biblia dice en Eclesiastés 4:9-10, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Las conexiones estratégicas no son solo para los buenos tiempos, son especialmente valiosas en tiempos de crisis y transición. ¿Has identificado a las personas clave que Dios ha puesto en tu vida para apoyarte en tu viaje financiero? Las conexiones estratégicas a menudo cruzan líneas generacionales. Pablo mentoreó a Timoteo, Elías preparó a Eliseo y Moisés invirtió en Josué. La Biblia dice en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esta metáfora poderosa revela que las conexiones correctas te afilan, te hacen más efectivo y potente en tu llamado. Busca intencionalmente mentores que ya estén operando en el nivel al que aspiras y simultáneamente invierte en aquellos que vienen detrás de ti. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Este versículo revela un principio de multiplicación a través de conexiones estratégicas. Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles y estos a otros. Cuando te posicionas correctamente en esta cadena de transferencia, te conviertes en un conducto para la sabiduría, la unción y los recursos que fluyen de generación en generación. Las conexiones estratégicas que cultivas hoy no solo impactarán tu vida financiera inmediata, establecerán un legado de prosperidad que continuará mucho después de que hayas partido. Tu discernimiento para reconocer, valorar y nutrir estas conexiones divinas puede ser la diferencia entre una vida de lucha constante y una de abundancia sobrenatural. Las relaciones en tu vida no son neutrales, amado Hijo de Dios. Cada una de ellas está sumando o restando a tu potencial divino. Cuando Nehemías emprendió la reconstrucción de los muros de Jerusalén, inmediatamente enfrentó la oposición de Sanbalat y Tobías, quienes intentaron desanimarlo, distraerlo y desviarlo de su propósito. La Biblia registra en Nehemías 4:1-3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y dijo Tobías amonita que estaba a su lado: aun lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Esta oposición no era simplemente externa, venía de personas que pretendían tener influencia y autoridad en su vida. El Espíritu Santo quiere revelarte hoy que algunas de las barreras más significativas para tu prosperidad no son circunstancias externas, sino relaciones tóxicas que has permitido permanecer demasiado cerca de tu visión y propósito. Tu corazón es un altar donde debes sacrificar las conexiones que parecen importantes, pero que secretamente sabotean tu destino. Jesús enseñó un principio radical en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Este versículo no minimiza la importancia de las relaciones familiares, sino que establece una jerarquía clara. Ninguna relación, por cercana o importante que parezca, debe interponerse entre tú y el propósito divino para tu vida. Pablo entendió este principio cuando escribió en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta disposición a evaluar y, cuando sea necesario, distanciarse de relaciones que obstaculizan tu propósito es esencial para tu avance financiero. ¿Has tenido el valor de establecer límites saludables con personas que constantemente socavan tu fe y visión? El enemigo no necesita enviarte personas abiertamente hostiles. A menudo usa relaciones aparentemente benignas que sutilmente desvían tu atención y energía. La Biblia advierte en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este principio se aplica poderosamente a tus asociaciones de negocios y financieras. Muchos creyentes comprometen su integridad y propósito al asociarse con personas que no comparten sus valores fundamentales, atraídos por promesas de ganancias rápidas o conexiones influyentes. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, cayó en esta trampa cuando se alió con naciones paganas a través de matrimonios políticos. La Biblia registra en 1 Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios.
Las relaciones que elegimos tienen el poder de inclinar nuestro corazón, gradual pero decisivamente, lejos del propósito de Dios. La Biblia dice en Proverbios 12:26, «El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar». ¿Estás permitiendo que personas con valores contrarios a los tuyos influyan en tus decisiones financieras? Cada ambiente siembra una semilla, y el ambiente relacional que cultivas determina qué tipo de cosecha recogerás en cada área de tu vida. David entendió la importancia de las relaciones correctas cuando escribió en Salmos 1:1-3. «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará». Este pasaje establece una conexión directa entre las relaciones que evitamos, las que cultivamos y nuestra prosperidad. Nota la progresión. Primero andamos, asociación casual, luego estamos, compromiso más profundo, y finalmente nos sentamos, identificación completa. Las relaciones tóxicas suelen comenzar con interacciones aparentemente inocuas que gradualmente se profundizan hasta que nos encontramos completamente identificados con valores y prácticas contrarias a nuestro destino. Por otro lado, las relaciones que suman te desafían a crecer, te conectan con oportunidades divinas y te mantienen responsable ante los valores del reino. Las relaciones que verdaderamente suman a tu vida no son necesariamente las más cómodas. La Biblia dice en Proverbios 27:6, «Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece». Las personas que genuinamente suman a tu vida tendrán el valor de hablarte verdad, incluso cuando sea incómodo. Necesitas, en tu círculo íntimo, a quienes te desafiarán cuando tus decisiones financieras no se alineen con los principios bíblicos. Pablo valoraba tanto este tipo de relación que escribió en Gálatas 4:16, «Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad». Esta pregunta retórica revela que a veces las personas que más suman a nuestra vida pueden temporalmente parecer adversarios cuando nos confrontan con verdades que preferimos no escuchar. La Biblia dice en Proverbios 15:31-32, «El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento». Tu disposición para recibir corrección de las personas correctas es un indicador clave de tu madurez espiritual y financiera. Las relaciones que verdaderamente suman a tu vida te ayudarán a identificar puntos ciegos, refinar tu visión y mantenerte enfocado en los principios eternos que producen prosperidad duradera. Tu discernimiento para distinguir entre relaciones que suman y restan y tu valor para actuar según ese discernimiento determinarán en gran medida la trayectoria de tu destino financiero. Ahora que has recibido estas 4 estrategias divinas para la prosperidad, ya no puedes volver a la mentalidad limitada que te mantuvo atado a ciclos de escasez. La sabiduría divina como negocio, la diversificación como estrategia bíblica, la tierra como herencia profética y la movilidad como canal de provisión no son simplemente conceptos, son llaves del reino que Dios ha puesto en tus manos para desbloquear dimensiones de abundancia que honran su nombre y extienden su reino. Recuerda que estas estrategias no funcionan aisladamente. Deben ser implementadas con oración estratégica, obediencia radical, libertad de deudas y conexiones divinas.
El enemigo intentará distraerte o convencerte de que estos principios no son para ti, pero la palabra de Dios permanece verdadera independientemente de tus circunstancias actuales. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos 4 negocios infalibles resonó más profundamente en tu espíritu? ¿Cuál sientes que Dios te está llamando a implementar primero? Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque en el próximo video revelaré las 7 barreras invisibles que pueden estar bloqueando tu prosperidad, aun cuando estés aplicando estos principios correctamente. Esta revelación complementará perfectamente lo que has aprendido hoy y te dará las herramientas para derribar fortalezas financieras que han resistido hasta ahora. La prosperidad que Dios tiene para ti no es solo para tu beneficio, es para que seas un testimonio vivo de su fidelidad y un canal de bendición para muchos. Como dice Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. Tu prosperidad tiene propósito eterno. Es tiempo de caminar en la plenitud de ese propósito.